El acta de la sesión 10ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la decisión 11ª ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Nota de la señora Ana María Campos, de la Universidad Católica, por medio de la cual comunica que el señor Daniel Soboto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, visitará nuestro país entre los días 1 y 10 de septiembre y por tal motivo solicitan poder coordinar una reunión con los miembros de la comisión. Oficio de la señora Jacqueline Pellar, directora de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de la cual solicita la autorización para la creación de los siguientes grupos interparlamentarios: chileno-costarricense y chileno-danés. Por último, señora presidenta, una invitación del Instituto de Gobernanza para participar del seminario Los retos de la gobernanza América Latina en el siglo XXI, que se llevará a cabo el día jueves 11 de agosto en el ex Congreso Nacional a partir de las 9:30 horas. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Quisiera, respecto a la cuenta, si en primer lugar está de acuerdo la comisión para coordinar una reunión con los miembros de IDEA Internacional para el día martes 5 de septiembre, tal como lo solicitan en el punto 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acordado. En segundo lugar, la señora Jacqueline Pellar nos está solicitando autorización para crear el grupo interparlamentario chileno-costarricense y chileno-danés. ¿Habría acuerdo? Lo tercero, una invitación que se está extendiendo en que va a participar la canciller Antonio Rejola, el seminario Los retos de la gobernanza América Latina en el siglo XXI. También el expresidente Ricardo Lagos, se los doy como antecedente, Carlos Fernando Maldonado, Luz Evensperger, Andrea Repeto, Alfredo Yoañán, Mario Marcel, entre otros invitados que se puede conectar también vía online. Yo quisiera proponerles que varios lo viéramos al término de la exposición del señor subsecretario. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Sí. Voy a decir el objeto de la sesión primero. Esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor José Miguel Ahumada Franco, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, a fin de que se refiera sobre la proyección internacional de la política comercial de Chile. ¿Podríamos hacerlo pasar? ¿Sí? ¿Quién es? Por favor. No, lo vamos a ver después, dice. Subsecretario, adelante. Subsecretario, por favor, toma. Me puede acompañar un asesor si usted quiere. ¿Cerramos la puerta, no? No. Hola, hola, ¿cómo está Cristian? ¿Y no hay aire acondicionado? Sí, pero cuando esté reservado la cerramos, ¿le parece? Es que molesta un poco el ruido afuera. Ya, no importa. Bueno, dejémoslo. Bueno, señor subsecretario, bienvenido. Le agradezco en nombre de la comisión que haya aceptado nuestra invitación y bienvenido usted y sus asesores. Tiene la palabra, señor subsecretario. La invitación tenía por objeto que usted se refiera a la proyección internacional de la política comercial en Chile. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, Presidenta. Creo que es un espacio clave para poder tanto exponer cuáles son los lineamientos generales de la política comercial de nuestra gestión y también señalar cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos respecto a la política comercial actual. Voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera es
más bien explicar en términos generales cuál es el diagnóstico que nosotros hemos desarrollado respecto a la política comercial hasta ahora, y luego señalar a partir de este diagnóstico cuáles son los lineamientos clave de esta gestión en lo relativo a la política comercial. Creo que con esos dos puntos podemos tener más claridad respecto a los temas que podamos posteriormente discutir. Así que, dicho esto, voy a comenzar con el primer punto relativo al diagnóstico tanto de la política comercial como de la estructura exportadora a nivel nacional. Yo creo que como diagnóstico del gobierno es de que en gran parte el régimen de crecimiento que hemos tenido como país a partir de los años 90 se caracterizó por tres pilares. El primero es la continuación de la liberalización unilateral que venía de la dictadura anteriormente, y luego con políticas adicionales que modificaron sustantivamente la forma en cómo se estaba dando la política comercial. La primera es la apertura hacia mecanismos bilaterales de negociaciones comerciales, y la segunda es la inserción de Chile a los diferentes organismos internacionales. En particular, la inserción de Chile en la Organización Mundial del Comercio, y luego el ciclo de acuerdos bilaterales, tanto en el plano de acuerdos de cooperación económicos con los países de la región en la época de los 90, como el ciclo de tratados de libre comercio que comenzara a fines de los 90 para adelante, comenzando con el famoso Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. En particular, lo que fue la apertura bilateral y multilateral, que fue una de las grandes innovaciones de los gobiernos desde los 90 para adelante, efectivamente fue uno de los pilares sobre los cuales se estableció un boom de exportaciones y de crecimiento, unido al pilar del flujo de inversiones extranjeras en aquella época. En particular, como saben, la entrada de capitales en el sector minero, en el sector eléctrico, en el sector financiero, etc. Esos dos pilares, dinamismo exportador e inserción y traída de capitales extranjeros, fueron los pilares que garantizaron ese boom de crecimiento económico que tuvo este país al torno a los 7% durante la época de los 90. Esta apertura comercial generó un conjunto de resultados que son bastante evidentes. Primero, si uno ve desde 1990 hasta la actualidad, el número de productos exportados de Chile aumentó de 2.700 a 4.800 productos. El segundo es que el número de mercados, los destinos sobre los cuales nosotros exportábamos, también aumentaron. Evidentemente pasamos de 122 a 204 mercados que nosotros estábamos exportando. Y finalmente el número de empresas exportadoras también aumentó. Aumentó de 4.125 a 7.600 empresas exportadoras. Es evidente que detrás de ese boom de crecimiento que tuvimos desde 1990 hasta finales de los 90, estos resultados en términos de acceso a mercado, en términos de diversificación de los productos y de nuevas empresas exportadoras fue un factor clave. Este tipo de inserción comercial a partir de los acuerdos bilaterales y de la inserción multilateral de Chile en la globalización generó un proceso de diversificación horizontal de lo que estábamos exportando. Ya no estábamos exportando solamente cobre, sino también sector forestal, sector frutícola, agrícola, cierto vino, etcétera, etcétera. Ahora, uno tiene que ver esta estructura exportadora y este boom económico a la luz de la actualidad. Y si uno ve, en términos generales, cuál ha sido el resultado de esta estructura y esta estrategia, uno puede decir de que también hay un conjunto de sensibilidades y de resultados que han ralentizado este dinamismo económico. Por ejemplo, si uno ve en términos de los productos con alto valor agregado que hemos exportado, es evidente que el 93% de nuestra estructura exportadora sigue anclada en recursos naturales y en manufactura en torno a los recursos naturales. Ahí queda un gran desafío de poder colaborar y empujar para que podamos seguir escalando en la cadena de valor en esa área. Un segundo punto es de que en el famoso índice de complejidad económica de la Universidad de Harvard, Chile está en la posición 71 de un total de 133 países y estamos estancados ahí hace más de 10 años. Lo que da cuenta que ese proceso de diversificación horizontal de nuestras exportaciones tocó un cierto límite, que nos hace volver a discutir qué tipo de políticas podemos tener para poder profundizando ese proceso de diversificación. A su vez, si uno ve en lo relativo a la concentración de empresas, a pesar de que un conjunto de nuevas empresas han entrado en el comercio internacional, no es menos cierto
que el 90% de las exportaciones sigue concentrado en un 3% de la empresa hoy día, alrededor de 259 empresas. Ahí tenemos un segundo desafío, ¿cierto? Un problema de necesidad de diversificar lo que estamos exportando hacia sectores con mayor valor agregado y de incluir a más empresas en el dinamismo exportador. A su vez también, si vemos en términos de los mercados de destino, nos vamos a dar cuenta que solamente 6 economías explican alrededor del 81% de lo que estamos exportando, siendo China, como bien saben, lo que explica el 38% de nuestras exportaciones. Tenemos un siguiente desafío: diversificar los mercados a los cuales nosotros estamos llevando nuestros productos. Y a su vez también, 10 productos dentro de este total de productos exportados explican el 73% de nuestras exportaciones. O sea, en términos de productos, mercados y empresas, todavía queda un gran camino por delante para profundizar la diversificación en aquella área y así garantizar un nuevo periodo de crecimiento sostenible en el largo plazo. Otro factor que ha señalado la literatura, ¿cierto?, y la evidencia, es que estamos entrando hoy día en una situación de rendimientos decrecientes. Los antiguos sectores sobre los cuales nos hemos explicado y hemos sacado adelante nuestras exportaciones, de acuerdo a diferentes evidencias, están entrando en un periodo de reducción de la productividad, debido al agotamiento de cierta biomasa marina, debido al agotamiento de ciertos sectores forestales y también debido a problemas ambientales que ha generado este patrón exportador. Tenemos ahí otro desafío: ¿cómo poder hacer que las exportaciones de los cuales nosotros hoy día tenemos ventajas comparativas claras puedan seguir escalando en la cadena de valor y así poder eliminar, reducir este rendimiento decreciente que ha quedado tan reflejado en diferentes investigaciones? En último término, podemos decir de que este modelo exportador sobre el cual hoy día estamos parados ha generado un boom importante de crecimiento económico y de dinamismo, pero que hoy día requiere nuevas políticas y requiere más audacia, por así decirlo, para garantizar dos cosas. Primero, que nuevos sectores puedan ser catalizadores de progreso técnico, nuevos sectores en los cuales hoy día queda mucho camino por delante. Pienso en el sector del litio, pienso en el sector de hidrógeno verde, pienso en el sector de energías renovables no convencionales. Hoy día estamos en un periodo bastante importante, y estamos en un periodo bastante importante porque los sectores que hoy día tenemos, la energía no renovable, el litio, el hidrógeno verde también, son hoy día pilares para la transformación productiva y la electromovilidad, que hoy día se está transformando en base del crecimiento económico de las regiones de Europa, Estados Unidos y también del Asia. Estos recursos se van a constituir en la fuente energética del crecimiento económico del resto de las regiones y tenemos, por lo tanto, una ventana de oportunidad para que estos recursos, como el litio, por ejemplo, no se transformen en un salitre de este siglo, sino que puedan ser catalizadora de un progreso técnico de nuestra economía. Y para eso, para aprovechar esa ventana de oportunidad que no va a durar eternamente, tenemos que ser ágiles en nuestras políticas, continuar con la política que hemos tomado hasta ahora y también agregarle nuevas políticas que puedan aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos. El diputado Undurraga, en una conversación que yo había tenido con él, me decía: acá hay que ir sumando ladrillos, ¿cierto?, a esta política. Yo creo que en esa misma línea tenemos que hoy día establecer qué estrategias adicionales vamos a pensar para poder aprovechar primero estos sectores que se puedan transformar en catalizadores de progreso técnico. Y el segundo punto, esto es con los sectores que hoy día podemos sacar adelante, el segundo punto es continuar aprovechando aquellos sectores en los cuales tenemos ventajas comparativas claras desde los años 90 para adelante. Y eso me refiero, evidentemente, a los sectores vitivinícolas, al sector agrícola, al sector frutícola, forestal, y así poder continuar en ese proceso de ir escalando en la cadena de valor de estos productos. En último término, yo creo que, de nuevo, necesitamos como estrategia profundizar la diversificación de los mercados a los cuales nosotros le estamos enviando nuestros productos, hacer de que otras empresas puedan insertarse en estas cadenas de valor y finalmente sacar adelante nuevos sectores que sean los pilares para un nuevo periodo de crecimiento sostenible en el largo plazo para nuestro país, y no hacer de que los sectores los cuales hoy día pueden catapultarse como pilares de un crecimiento se transformen en un nuevo salitre de nuestro ciclo. Ahora, esto también, esta política comercial
tiene que ir de la mano de fortalecer los lazos con la sociedad civil. Tiene que ser una política comercial que continúe y profundice lo que ya hemos realizado en los gobiernos de todos los colores políticos. La subsecretaría antigua de Irecon ha establecido nuevos espacios de participación y de diálogo con la ciudadanía, los cuartos adjuntos, los consejos de la sociedad civil, y para eso hay que dar un nuevo empuje. Un nuevo empuje que una de las ideas es sacar adelante un proceso de consulta, para que la ciudadanía también participe en cuáles van a ser los lineamientos de una futura política comercial. Y así poder hacer de esta política comercial, con estos desafíos que tenemos por delante, una política que pueda realmente llevar en su hombro los desafíos que tenemos. Dicho esto, estos desafíos que nosotros hemos elaborado a partir del diagnóstico que tenemos, ¿cuáles son las estrategias que nosotros queremos desarrollar durante esta gestión? Hay varios puntos que quisiera señalar, y en particular yo sé que vamos a conversar harto sobre, por ejemplo, el acuerdo del TPP, el acuerdo de modernización con la Unión Europea, el resto de los acuerdos, y para eso, si queremos profundizar en estos temas, dado que son acuerdos que están siendo discutidos hoy día, yo pediría, si así se puede sacar adelante, Presidenta, que sea una reunión en reserva en lo relativo a estos temas, para poder profundizar y explicar los temas que estamos sacando adelante durante estas mesas de negociación con nuestra contraparte. Gracias, subsecretario. ¿Habría acuerdo para que a partir de ahora sea reservada la sesión? Presidenta, solamente antes de hacer reserva, creo que hay algunas dudas que me gustaría que la ciudadanía entera la pudiera ver, que son dudas, digamos, con respecto a lo que el subsecretario, y aprovecho por su intermedio saludar al subsecretario y a su equipo. ¿Usted está pidiendo la palabra para hacer consultas, diputado? No, yo lo que estoy pidiendo, estoy haciendo una introducción a lo que le quiero pedir, es que antes de hacer la secreta, es que se pueda primero hacer preguntas con respecto al tema anterior, claro, y luego secreta, para ir matando, digamos, los temas de a uno. Si es que usted está de acuerdo y la mesa también está de acuerdo. Usted lo que señaló es el diagnóstico. Usted necesita la reserva, subsecretario, como autoridad, en la segunda parte. Exacto, exacto. Por supuesto, por supuesto. Si no son relativas al tema de la negociación de los acuerdos, por supuesto. Sí, correcto. Ofrezco la palabra entonces. Sí, diputado González. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo que escuchamos era, vamos a profundizar, vamos a impulsar políticas, ¿cierto? Pero creo que el momento para decir cuáles son las políticas ahora, en esta reunión, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas? La negociación de los tratados entiendo que va a ser la parte reservada o secreta de la Comisión. Pero es importante saber cuáles son las políticas. No simplemente decir, bueno, se va a conversar con la ciudadanía, va a ser participativo, que me parece bien, pero la elección se ganó el año pasado. Entonces me imagino que hay políticas públicas y que deben estar también sintonizadas con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, con los ministerios que tienen que ver con esto, y no solamente con el ministerio al cual usted representa. Entonces a mí me gustaría saber con más fineza, porque creo que el país está, no podemos decir que esto ha resultado bien, ha resultado bien para algunos productores, sin ninguna duda, pero como país estamos en una encrucijada, porque lo que estamos exportando es agua, estamos exportando fruta, pero tenemos una crisis hídrica. Y los países que resuelvan la crisis del agua y del suelo son los países que van a poder sobrevivir a esta encrucijada que es la crisis climática. Entonces yo no me quedo conforme, o por lo menos incluso me asusta un poco, que se diga, bueno, este es un modelo exitoso, así que vamos a profundizarlo, y lo que falta es diversificar, cosa que yo tengo 50 años, vengo escuchando de la tercera fase exportadora desde que tenía 10. Una tercera fase exportadora y seguimos exportando commodity. Entonces, ¿cuáles son esas políticas? ¿Y cómo vamos a hacer para poder, como país también, enfrentar la escasez de suelo, y la escasez de suelo agrícola me refiero? Suelo, tenemos la misma superficie. De suelo agrícola y de agua, cuando tenemos un modelo que incentiva que se haga un uso ineficiente del agua,
y que finalmente hay algunos que ganan porque venden, ¿verdad?, la fruta que exportan, pero tienen a comunidades sin agua, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer como país un uso más eficiente de los recursos que tenemos para que esta fase exportadora no sea de un país que hace minería con todo, ¿no? Hace minería con el jurel, hace minería con los bosques, hace minería de todo, no solamente de los productos mineros? Eso, me quedo con gusto a poco de cuáles son las políticas, porque vamos a opinar, porque sobre esos enunciados nadie puede discutir, así como ya diversifiquemos, sí, de acuerdo, pero ¿cuáles son las políticas públicas que el gobierno tiene para proponer? Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas para que usted las responda. Perfecto. Otras 3. Pidió la palabra primero el diputado Lavé. Presidente, él está primero. Se lo pidió y después el Vago, Undurraga, el diputado Moreira y Tomás Gromentel. Bueno, diputado Lavé tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Hacer una pregunta al subsecretario Humada. Varias, en realidad. Uno es que, con respecto, digamos, a la apertura o a lo que usted manifiesta, al igual que el diputado que me antecedió, ¿cuáles son, en definitiva, las estrategias que ustedes van a implementar, que yo me imagino que las tienen ya más o menos trabajadas, con respecto a cómo vamos a poder activar toda la economía hacia, digamos, la exportación o todo esto que usted hablaba? Me gustaría conocer cosas más concretas para empezar a hacer bajadas. Segundo, subsecretario, por su intermedio, señora Presidenta, ¿qué estrategia también hay? Porque usted se refiere a que la gran parte de la exportación la tienen las grandes empresas o esa minoría de grandes empresas. ¿Qué estrategia este gobierno, a través de usted, subsecretario, por su intermedio, señora Presidenta, van a implementar para las pymes? Tomando en cuenta que es el motor que hoy día mueve a Chile, digamos, sobre todo en el tema laboral. Entonces, me gustaría concretar y ser más específico con algunas de las medidas que ustedes tienen como gobierno. Y lo otro, me gustaría saber, hoy día que usted es autoridad, subsecretario, cuando yo le hablo, me gustaría que me mirara, porque es un símbolo de respeto. Me gustaría saber qué opinión tiene, ahora que es autoridad, con respecto al TPP-11. Tomando en cuenta que usted en algún medio manifestó que no estaba de acuerdo con los tratados de libre comercio. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión hoy día, que usted tiene en sus manos algo tremendamente importante, que es ver o saber cuáles van a ser las estrategias que ustedes tienen con respecto a los tratados de libre comercio. Y por último, es saber con respecto a qué tipo de socios vamos a ir a buscar nuevos para las pymes, para los tratados de libre comercio, etcétera. Saber si ya tienen planificado algún socio estratégico nuevo, otros países que no sean los mismos de siempre, sino para poner la economía de este país y también poder ayudar a las pymes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Quisiera recordar que vamos a hacer una ronda de 3 preguntas primero, ¿ya? Me la llevo, perdón. Sí, bueno, no importa. Pero voy a darle la palabra al diputado Bernales, y una vez que el diputado Bernales formule su pregunta, enseguida los otros 3 diputados que han pedido la palabra para la segunda ronda, para que haya más orden. Ya, por favor, diputado Bernales, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidente, justamente le iba a preguntar al subsecretario una de las preguntas que hizo ya el colega Lavé, y me gustaría conocer, subsecretario, por su intermedio, Presidenta, justamente su mirada y su postura respecto a los tratados de libre comercio. Para que ser claro en esa situación, porque en los medios hemos visto distintas opiniones y me gustaría tener claridad al respecto. Subsecretario, una pregunta. Sí. El tema de los tratados de libre comercio, ¿lo vamos a ver ahora o después que usted haga, como señaló, la intervención segunda? La intervención segunda, en lo relativo a la reserva, es sobre la negociación de ahora, la negociación de que estamos. En los restos de los temas sí lo puedo tocar ahora mismo, de hecho. Bueno, Perfecto. Tiene la palabra entonces.
hay varios temas en lo relativo a cuál es la estrategia que nosotros estamos sacando adelante ahora. En lo relativo a la diversificación de los mercados, yo estoy de acuerdo que hay mucho espacio todavía por seguir creciendo y es por lo mismo que nosotros queremos sacar adelante profundizar el acuerdo que nosotros tenemos con la India. Hoy día tenemos un acuerdo bastante limitado con la India. Tuvimos un acuerdo del 2017 que se profundizó el 2007 y se profundizó el 2017. Y sin embargo, hoy día únicamente el 9% del total del universo arancelario en la India nosotros tenemos ventaja arancelaria. Entonces ahí tenemos todavía un espacio muy grande para seguir creciendo. Esa es una de las preguntas, diputado Lavey, que usted había señalado. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las nueces, el tema de los vinos, el tema incluso del cobre. Le está costando entrar muchísimo a esos sectores. Y es por lo mismo que este año hemos seguido la negociación y queremos profundizar este acuerdo. Vamos a tener un viaje a la India para poder dar la señal política y el interés de sacar adelante ese acuerdo que tiene alrededor de 1.400 millones de consumidores, dentro de los cuales uno puede decir que 400, 500 tienen, digamos, alta demanda efectiva para nuestro tipo de producto. Y por lo mismo, hoy día es un mercado clave para continuar con este proceso de diversificar mercado. El segundo punto, en lo relativo a la estrategia de diversificar mercado, es lo de Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes en particular, porque como saben, poseen, digamos, grandes capitales, tienen una estructura de inversión que va enfocada en, por ejemplo, desalinización, que es bastante complementario con las necesidades que nosotros hoy día tenemos en términos de medio ambiente. Tratar de encontrar nuevos tipos de inversiones que profundicen en esa línea de desalinización puede generar una especie de parada, ¿no? de merma del uso de la agua para el sector productivo minero, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos otro espacio que puede conjugar los dos objetivos, uno del tema medioambiental y el otro de continuar con la profundización de estos mercados que nosotros tenemos hoy día disponibles. Eso será. Tenemos también el acuerdo con Indonesia que queremos sacar adelante, pero yo creo que en términos del impacto que puede tener en el aumento de nuestras exportaciones, yo diría que la India es un factor clave para este tipo de crecimiento. Ese es un primer punto y que podemos decir que va en la línea del objetivo de diversificar nuestros mercados a los cuales estamos llegando. Insisto, recordando para reducir la dependencia que nosotros tenemos con algunas regiones y que siempre es bueno, como se ha señalado en la literatura, este proceso de diversificación de los mercados. ¿Okay? Un segundo punto que nosotros creemos que es clave es no solamente abrir estos mercados, sino también hacer políticas más enfocadas en sectores, políticas sectoriales, en las áreas que yo les comenté en el diagnóstico, en particular el litio y el hidrógeno verde, por ejemplo. Hoy día, como subsecretaría, nosotros reconocemos que el mineral del litio es un objetivo transversal a diferentes ministerios, a diferentes organizaciones públicas. Y por lo mismo estamos colaborando, primero, en la mesa que se está estableciendo del litio, luego hemos sacado adelante un comité interministerial relativo a la gestión del litio para hacer política productiva no solamente a escala nacional, sino también a escala regional. Hoy día, como ustedes bien saben, Argentina, Chile, Perú, ¿cierto? Existe este famoso, Bolivia tiene este famoso triángulo del litio, que tenemos ahí un espacio para poder fortalecer políticas productivas regionales. Es un gran desafío, sin duda, y se ha planteado desde hace largo tiempo esta idea. Pero yo creo que los grandes caminos comienzan con el primer paso y establecer una red intergubernamental con un constante diálogo que estamos teniendo con nuestra contraparte en Argentina, es clave para, por un lado, mantener, digamos, este proceso de diversificación de nuestra producción y de los productos que estamos sacando adelante. Segundo, escalar en la cadena de valor de forma tal de que idealmente no estemos solamente exportando carbonato de litio, sino avanzando en hidróxido de litio, en parte de los cátodos, en componentes de las baterías, idealmente en un mediano plazo. Pero para eso necesitamos tener un trabajo mucho más coordinado con Corfo, con ProChile, con Invest Chile, nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos dos espacios de discusión que estamos sacando como gobierno y en los cuales la subsecretaría está, digamos, siendo uno de los coordinadores de esta dimensión. Otro punto, en lo relativo a la estrategia, es el asunto del proceso de consulta ciudadana que nosotros queremos sacar adelante. Para explicar más concretamente este proyecto, este es un proyecto que busca, como les comenté, profundizar una línea que ya se ha venido siguiendo, de inclusión, de la participación y de escuchar las diferentes opiniones de la ciudadanía respecto al tipo de política comercial que nosotros queremos sacar.
Esto está hoy día siendo discutido y se han sacado adelante diferentes ejemplos respecto a consultas ciudadanas en Nueva Zelanda, en Canadá, en Suiza, ejemplos que estamos estudiando para poder sacar adelante esta política. Hemos tenido diversas reuniones con coordinadores y organizadores de estos procesos de consulta, y esta consulta va a tener diferentes pilares. El primero es una plataforma virtual, el segundo una plataforma virtual donde, tal como fue en el caso de Nueva Zelanda, todas las personas u gremios u organizaciones pueden dar su opinión e incluso subir sus propios textos respecto a cuál es la política comercial que quieren para el futuro. Segundo, actividades bilaterales con actores. Estos son reuniones con los principales actores involucrados en materia de comercio internacional. Y para eso queremos tener reuniones bilaterales en las cuales escuchemos cuáles son las principales sensibilidades de actores, de gremios, de organizaciones de la sociedad civil respecto a la política comercial. Esta organización, esta estrategia, esta consulta, va a tener una empresa asesora externa que va a hacer por licitación, que va a establecer la metodología y la estructura de esta consulta, y a su vez también va a haber un consejo asesor independiente de la subsecretaría y el gobierno, que va a tomar los datos y la información recabada en estos dos procesos para sistematizarlo en un documento no vinculante que va a ser entregado a la Presidencia y a Cancillería. En lo relativo a la inclusión de las pymes, como bien se señalaba, hoy día alrededor de un 2% de la pyme tiene capacidad exportadora, hay un porcentaje más alto que está indirectamente vinculado al comercio vía proveedores, ¿cierto? Lo que nosotros creemos es de que a través de estos pilares, como litio, hidrógeno verde, los cuales estamos participando en las mesas del gobierno, tenemos que establecer una agenda que logre incluir a pymes proveedoras con alto contenido tecnológico en esta área que van a ser clave para nuestro futuro régimen de crecimiento. Y para eso estamos elaborando una estrategia nacional del litio, se está elaborando una estrategia del hidrógeno verde, que ayer fue una de las primeras reuniones a nivel interministerial donde se sacó adelante los elementos fundamentales de esta estrategia, para que precisamente el litio se constituya también como un factor que incluya a la pyme, que arrastre a la pyme a este dinamismo exportador, pero a su vez también en un dinamismo que logre incluir a esta empresa en sectores con mayor valor agregado, con mayor contenido tecnológico, y que tome los ejemplos de las mejores prácticas, como lo habíamos comentado con la diputada Cid en lo relativo a Corea del Sur y los países nórdicos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, como síntesis, yo podría decir eso respecto a la estrategia que estamos sacando ahora adelante en lo relativo a diversificación de mercado y en lo relativo a incluir nuevos sectores, incluir a nuevos actores en estos pilares de lo que va a ser un nuevo crecimiento, digamos, en el siglo XXI, y que no solamente estamos nosotros siendo parte de esa discusión, sino otros actores. En lo relativo a acuerdos comerciales, la posición respecto a los tratados de libre comercio, yo creo que como funcionario de gobierno, yo estoy representando un programa de gobierno. Y este programa de gobierno es bastante claro a la hora de señalar que el dinamismo exportador tiene como pilar estos acuerdos bilaterales comerciales, y estos acuerdos bilaterales comerciales no van a ser puestos en duda, y esto lo hemos señalado como subsecretaría en diversas entrevistas, lo ha señalado el presidente, lo ha señalado la canciller, y se ha señalado en la campaña presidencial desde julio del año pasado. Se ha planteado que los acuerdos comerciales no van a ser puestos en duda, y en todo caso, los mecanismos que vamos a utilizar para poder actualizar estos acuerdos en base a los estándares más altos que hoy día se están planteando con los países con los cuales tradicionalmente nos comparamos, van a ser mediante los mecanismos que tienen los propios tratados de libre comercio, vía las comisiones de libre comercio y los procesos de modernización que hoy día estamos tomando con países como la Unión Europea y otros países. Esto es una práctica normal, esto es una práctica que se ha venido haciendo ya desde hace tiempo, y lo que nosotros queremos es tocar nuevos temas en esos procesos de revisión bilateral, consensuada con nuestra contraparte. Esa es la posición que nosotros tenemos respecto a los tratados de libre comercio, y eso lo hemos venido diciendo desde julio del año pasado. En lo relativo al TPP, yo como funcionario público diputado, yo de nuevo respondo por lo intermedio de la presidenta, yo respondo al programa de gobierno, y lo que ha dicho el programa de gobierno es de que vamos a esperar hasta el resultado del plebiscito para poder tomar una decisión, para iniciar una discusión al respecto. Y eso es lo que hemos venido planteando desde hace ya bastante tiempo, y esto no por un capricho, esto por diferentes razones. La primera razón
es de que la Constitución política tiene efectivamente algunas partes que señalan la importancia de tener mecanismos de resolución de controversia que sean permanentes, independientes e imparciales. Les recuerdo el artículo 289, el inciso 12, que dice: a la hora de negociar un acuerdo internacional de inversión, la o el presidente procurará que los mecanismos de resolución de controversia sean permanentes, independientes e imparciales. Por su intermedio, presidenta, diputado, ¿el TPP tiene tribunales permanentes? No sé. La respuesta es que no tiene tribunales permanentes. Efectivamente, pero mediante un mecanismo que es lo que podemos discutir posteriormente. Entonces, dado esto, tenemos un primer objetivo, y el objetivo es cómo poder tener futuros acuerdos comerciales que tengan tribunales que idealmente, preferiblemente, no tengan tribunales que sean permanentes. Por lo tanto, es ahí la importancia de poder esperar a la nueva Constitución. El segundo punto, respecto a este tipo de acuerdos como el TPP, es de que tiene ciertos tipos de resolución de controversia que los países con los cuales tradicionalmente nos comparamos no lo tienen. El acuerdo de modernización con la Unión Europea, justamente por diferentes críticas que han establecido, tiene una corte de inversiones permanente, que es lo que está planteando a los diferentes países con los cuales están haciendo negociaciones comerciales. El USMCA, el NAFTA 2.0, tampoco tiene estos mecanismos de resolución de controversia. El acuerdo de libre comercio entre Inglaterra y Australia tampoco lo tiene. El RCEP, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, uno de los más grandes, tampoco tiene estos mecanismos de resolución de controversia. De forma tal que, a la espera del plebiscito, podemos retomar esta discusión respecto a cómo hacer que los acuerdos comerciales que nosotros queremos ratificar tengan mecanismos de resolución de controversia que sean neutrales, imparciales e impermanentes. Esa es la posición sobre el TPP, diputado. El otro punto, perdona, presidenta, un último punto, es de que no hay que olvidar que el acuerdo o lo relativo al TPP no está en manos de la subsecretaría, es evidente, ¿cierto? Está en manos del Senado. Y el rol de la subsecretaría es más bien proveer información y tratar de discutir diferentes opciones relativas a lo que está en manos del Senado. Gracias, subsecretario. Ahora le ofrezco la palabra al diputado Alberto Undurraga. Enseguida, el diputado Moreira y Tomás de Rementería, por favor. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al subsecretario y a su equipo. Un comentario general, 3 alcances y una pregunta. El comentario general, me alegro de escuchar al subsecretario con una valoración positiva de lo que ha sido la historia de los tratados de libre comercio del país, cuando habla del aumento del número de productos. Traté de tomar nota rápidamente, de 2.700 a 4.800, o número de mercado 122 a 204, o el número de empresas exportadoras de 4.125 a 7.600, del proceso de diversificación horizontal con más productos, el boom de exportaciones con el dinamismo que ha significado tanto para las exportaciones como para la inversión. La verdad que yo me alegro de esa valoración positiva que no lo había escuchado por lo menos de esta forma de parte del subsecretario, entonces me alegro de ello. Creo que efectivamente es correcto en cada uno de los tratados de libre comercio y en cada uno de los desafíos hacia adelante analizarla respecto a la actualidad, y ahí hay algunas cosas que en conjunto con los demás países se puede avanzar y se puede mejorar. Sin embargo, ahí vienen 3 de los alcances que yo señalo o me gustaría señalar. El primero es que hay un límite en cualquier cambio que hagamos hacia adelante. El límite es que mantengamos las cosas buenas. Si se ha reconocido todo eso bueno del boom de exportaciones, por supuesto que podemos agregar otras cosas, podemos diversificar, lo que se ha señalado tanto en diversificar mercado, política en sector, proceso de consulta ciudadana, todas muy positivas, pero naturalmente que el límite es mantener lo bueno, ¿no? Primer alcance. Segundo alcance, ojo con los términos que pueden llamar a confusión. Cuando se habla de rendimientos decrecientes, no es lo mismo que marginalmente decreciente, esto que puede parecer un tecnicismo económico. Un rendimiento decreciente que significa que vamos creciendo menos, bueno, eso es marginalmente creciente. Antes crecíamos a una cierta velocidad, hoy día crecemos a una velocidad más baja, pero si se habla de rendimiento decreciente, la opinión que puede quedar en parte de la audiencia es que han bajado las exportaciones, y no es el caso. Y no es el caso, sino que más bien han tendido a crecer a menor ritmo. Y yo creo que es bueno explicarlo así, porque de lo contrario se señala una cosa distinta.
Y el tercer alcance, dado que me citó respecto a los ladrillos, sumando ladrillos, dijo usted, yo lo que señalo es que las casas se construyen ladrillo sobre ladrillo, pero quiero hacer el punto, no destruir ladrillos anteriores. Hay ladrillos que han sido puestos por generaciones y sobre eso se construye, y naturalmente las distintas políticas que usted nos está mencionando. Mi pregunta, tenía una pregunta respecto a las estrategias, pero veo que ya contestó respecto a ella. La pregunta, a lo mejor no para contestarla hoy día, pero sí para incorporarla dentro del discurso del país. ¿Cuál es el aporte en su conjunto al país que han hecho los distintos tratados de libre comercio? No solo cifras de exportaciones o cifras de productos, de mercado, ¿no? Sino que aporte en su conjunto, en el empleo directo e indirecto, en la recaudación, en renta, en IVA, en la inversión. Incluso más, si uno pudiera encargarle a alguna universidad o algún centro de estudio que nos simulara el país sin los tratados de libre comercio, ¿cómo habría sido? Yo creo que eso nos da una buena pista de lo importante que son los tratados de libre comercio, sin perjuicio de las mejoras y las nuevas políticas que tengamos que hacer hacia adelante. Entonces, más que una pregunta para ser contestada ahora en forma inmediata, es más bien una solicitud de mirar los tratados de libre comercio de una manera más global, más allá de solo los productos o mercados específicos, y ver cuál es el aporte que en su conjunto han hecho al país y cómo dimensionamos ello. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Moreira tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero saludar al subsecretario por su intermedio y a su asesor. Estoy un poquito anonadado porque a través de la prensa y los medios nos hacen creer que la política exterior que quiere tener Chile, lo que es el comercio, es como pararlo todo. Y veo que en algunos aspectos lo tienen claro, y sobre todo me parece muy bien esto de que se busquen otros actores comerciales a los cuales obviamente va a haber que ayudarlos. El Estado para que puedan, ¿no es cierto?, tener una mayor producción y obviamente los entes importantes, los ministerios, para poder verdaderamente apoyarlos, porque muchas veces hablamos de las pymes que las vamos a ayudar y muchas veces van a los entes financieros y les cierran las puertas. Entonces yo creo que es muy importante que sean acompañadas por parte del Estado, que haya un compromiso. No olvidemos que de parte de las pymes está más o menos el 80% de la gente que está contratada. Entonces es súper importante. En cuanto a los tratados, obviamente que es fundamental, porque aquí hay una cadena de gente que se ve muy beneficiada, y eso es importante, y lo importante que usted lo dijo, el comercio internacional que ha tenido Chile ha ayudado en los últimos, de la década del 90 en adelante, ha ayudado para mejorar el bienestar de los chilenos, para mejorar, ¿no es cierto?, su desarrollo. Son fundamentales, y eso me parece muy bien. Lo de la India, muy bien, porque sería también un contrapeso con China. Entonces, me parece muy bien, ya lo había dicho la otra vez cuando vino la ministra de Relaciones Exteriores y nos habló de que querían afianzar más los vínculos con la India. Yo creo que es súper importante porque es un mercado muy grande y es beneficioso, y es una contraparte también con China. O sea, para que no todo, o sea, los chinos no crean que nosotros dependemos solamente de ellos. Entonces, por ese lado lo veo bien. Mi pregunta es, yo por lo que he escuchado se va a seguir con los tratados, aclarar y que quede claro, porque se dijo en un momento que de parte de ustedes querían hacer una revisión de los tratados ya hechos. Entonces me gustaría saber si es así, porque ahí sería un poquito peligroso eso. Y esta nueva política, ¿no es cierto?, que quieren hacer en cuanto cuando hay casos de, que lo decías, cuando hay que buscar árbitros para decidir, ¿no es cierto?, ciertas cosas, eso también incluye a todos los otros países que ya Chile, con los cuales llegó a negociar de acuerdo a las cláusulas de ese momento. Gracias.
Señora Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio saludar al subsecretario Humada y agradecerle su exposición, que fue bastante clara. Yo tengo dos preguntas. La primera es, está dando vuelta una fake news, o no sé si será, por eso le quiero preguntar, que dice que el TPP-11 y el Tratado de la Unión Europea serían contrarios al borrador de la nueva Constitución. Yo tengo una opinión que eso no es así, pero usted ha podido analizarlo como subsecretario. Y en segundo lugar, en otro orden de cosas y que tiene que ver, tal vez esto era algo más macro, yendo a algo más micro, si tiene algo pensado con la política regional que tiene que tener la política comercial exterior. O sea, hay directores regionales de ProChile o zonales, hay una política que se tiene que hacer desde la base, de ayudar a pequeños exportadores que realmente no tienen acceso. Yo soy diputado por acá por Valparaíso y acá me encantaría, por ejemplo, los que son acá, que hay un Peter araucano que podría estar repartido en el mundo, y me imagino que en cada uno de sus distritos tenemos algunos productos locales que no tienen tal vez ese acceso a salir, y que de repente el trabajo que se hace global desde todo Chile no nos deja ver, porque ahí vemos las cosas grandes, salmonicultura, o hidrógeno verde, litio, pero no vemos lo que puede haber en cada uno de nuestros distritos que podría tener una ventaja comparativa en el extranjero. Hay una política de redesarrollo, porque hasta ahora, y en esto sumo todos los gobiernos, digamos, no es algo, los ProChile regionales como que tienen un choque de funciones con Cercotec, que se prestan plata para las emprendedoras, pero más allá de ser lo que deberían ser, que es como una agencia de exportación del Estado, del que puedan acceder los pequeños y medianos emprendedores, todavía está como al debe. Quería ver si tenía en eso una propuesta, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio saludar subsecretario Humada, también a su equipo, y bueno, pedirle también por su intermedio, Presidenta, que así como los diputados piden respeto porque el subsecretario quiere que los mire a los ojos, también yo le pido por su intermedio, Presidenta, que tomen también la misma forma de respeto hacia él cuando se van a dirigir, porque muchas veces pedimos algo para un lado, pero por el otro no tenemos una actitud de la misma reciprocidad. Por ende, yo creo que el respeto debe ser la primera cosa que tiene que primar en este espacio de hablar y de diálogo. Frente a la pregunta, creo que mucho se está hablando sobre los beneficios del TPP en distintos espacios, pero hay información ambigua al respecto. Sabiendo que ya tenemos acuerdos con los 10 países, ¿nos mejora en algo el TPP? Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ñanco. Subsecretario, me gustaría formularle una pregunta que no sé si aquí usted la responde o prefiere responder en el segundo bloque. Yo tengo una duda, si se aprobare el acuerdo de modernización con la Unión Europea, ¿la Corfo se vería afectada en sus políticas de fomento del litio? Y quiero agradecerle además a usted y a su equipo la exposición, que ha sido muy completa la que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Por su intermedio, Presidenta, en lo relativo a lo que dice el diputado Undurraga, yo efectivamente, y es lo que hemos, yo creo, planteado desde el inicio de este gobierno, incluso también durante el periodo programático, los tratados de libre comercio efectivamente aumentaron las exportaciones con las restricciones y los límites que está teniendo hoy día para poder avanzar en una nueva etapa de ese viejo concepto de la segunda fase exportadora al cual hacía alusión el diputado. Han logrado avanzar en las ventajas que nosotros ya tenemos, pero le ha costado a esta inserción comercial crear nuevos sectores con los cuales puedan garantizar un nuevo periodo de crecimiento económico en nuestro país. Dicho esto, yo efectivamente, y ahí agradezco por su intermedio, Presidenta, lo que dice el diputado Undurraga en lo relativo a los rendimientos decrecientes marginales. Efectivamente, cuando uno ve la tasa de crecimiento de las exportaciones de Chile en la última década han sido inferiores a la tasa de crecimiento de las exportaciones a escala global. Y eso efectivamente sigue creciendo, lógico, pero la tasa de crecimiento en términos relativos es diferente a la escala mundial. Lo podemos discutir en todo caso los datos, pero mientras el mundo está aumentando las exportaciones alrededor de un 2.7%, si mal no recuerdo, en la última década las exportaciones chilenas han crecido un 0.7%, lo que da cuenta un poco de la diferencia y los problemas también que nosotros tenemos en lo relativo a nuestra estructura exportadora, y ahí es donde hay que poner atención. En lo relativo a no destruir los ladrillos anteriores, y esto también se vincula a otra pregunta del diputado Moreira, yo diría lo siguiente. Los acuerdos comerciales
siempre han estado sujetos a discusiones por ambas partes. Existen lo que se llaman las comisiones de libre comercio, en los cuales se sientan después de pasar un tiempo las partes para decir, ok, ¿qué nuevos temas nosotros podemos agregar? ¿Qué nuevos temas nosotros podemos, digamos, tratar de alterar? Siempre en un diálogo, nunca unilateralmente. Por poner un ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea que nosotros hoy día estamos discutiendo, lo que plantea es que los acuerdos bilaterales de inversión que nosotros tenemos con los países que son miembros de la Unión Europea sean eliminados. Ojo, los acuerdos bilaterales de inversión sean eliminados y se constituya una corte de inversiones bilateral. Eso es un proceso de modernización, en el cual ambas partes se sientan y dicen, mira, acá hay un espacio de mejora, una parte propone un cambio sustancial a estos mecanismos de resolución de controversia y se acuerda, en pos, digamos, cuando se logre sacar adelante el acuerdo, de que ahora vamos a tener este tipo de corte, muy diferente a las que hemos tenido ahora. Eso es, nada más ni nada menos, un proceso de modernización de los acuerdos. Y yo insisto con el punto, nosotros siempre hemos dicho, yo me acuerdo desde julio del año pasado, que ese va a ser el camino que nosotros queremos tomar a la hora de tratar de actualizar y de poner estos acuerdos a los estándares que tenemos hoy día, que no son los mismos estándares que teníamos en los años 90, lógico, sino que estén a los estándares en términos medioambientales, en términos laborales, en términos de mecanismos de resolución de controversia y en términos de espacio para resguardar la autonomía regulatoria, para que el Estado pueda hacer políticas productivas en las áreas que les comenté. Entonces, dentro de esos marcos, yo veo que es natural que se puedan hacer espacios de discusión respecto a qué lugares de mejora tenemos con los acuerdos. Por poner el ejemplo de nuevo con la Unión Europea, pero hay otros ejemplos que nosotros ya hemos realizado, estos procesos de modernización. Quizás la diferencia, diputado, es que nosotros creemos de que estos mecanismos de resolución de controversia, que no habían sido tocados anteriormente, hoy día hay espacio para volverlo a discutir. No por un afán unilateral, sino porque hoy día están en el centro de la discusión global. Por su intermedio, Presidenta, note que hoy día, por ejemplo, Elizabeth Warren, Hillary Clinton, Joseph Biden, han hecho las mismas críticas que nosotros estamos estableciendo respecto a estos mecanismos de resolución de controversia. Canadá logró salirse de estos mecanismos en el USMCA. China ya no firma acuerdos que tengan este tipo de tribunales. La Unión Europea, el 2015, con críticas que son las mismas que hemos tenido nosotros a estos tribunales, el 2015, fue la que propuso esta nueva Corte de Inversiones para el resto de los países. Entonces la discusión Australia está planteando también los mismos tipos de críticas. Entonces, la discusión que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es una discusión que se está tratando en todos los países con los cuales nosotros tradicionalmente nos comparamos a la hora de mirar la política comercial. De forma tal que, si es dentro de los marcos establecidos por el propio acuerdo, si es siempre escuchando a la contraparte y viendo si es que se logra llegar al alcance, si no, efectivamente no se puede avanzar, bueno, es natural que uno pueda tocar nuevos temas. ¿Y si no llegan a un acuerdo, qué pasa? Bueno, si no se llega a un acuerdo, como es un acuerdo bilateral, no se llega. Esto no tiene igual con las condiciones que está el tratado. Si no se llega a un acuerdo bilateralmente, una decisión de nuestro gobierno y incluso dentro de nuestro programa es que si no se llega a acuerdo, nunca se va a implementar unilateralmente este tipo de medidas, por supuesto. Por supuesto, diputado. Ahora, en lo relativo a lo que plantea, por su intermedio, Presidenta, el diputado Rementería, lo del TPP y la Unión Europea y la Constitución, yo preferiría tocarlo en la parte reservada respecto a este punto. Lo relativo a agregados comerciales, diputado, yo diría que lo que nosotros estamos haciendo como gestión es poner los cargos de agregados comerciales bajo concurso público. Todos los cargos de agregados comerciales. Precisamente para que los intereses de la región y las personas que estén haciendo carrera dentro de la organización tengan el espacio para poder tomar estos liderazgos y conducir esa política comercial a nivel regional. Esa fue la primera medida que nosotros hicimos y ustedes la pueden ver, que todos los espacios están, a diferencia de otro gobierno, nos hemos puesto todos los espacios bajo concursos públicos y también los directores regionales. ¿Okay? El segundo punto es que nosotros estamos aprovechando todas las mesas COMEX para tratar de, bueno, primero escuchar en esos espacios ya instituidos cuáles son las principales demandas de los exportadores regionales para poder avanzar en política específica respecto a las necesidades de cada región. Como bien saben, cada región tiene su propia especificidad en lo relativo a su inserción comercial y estas mesas COMEX que ya están instituidas
son un espacio fundamental para que la subsecretaría pueda escuchar, digamos, directamente, sin mediaciones, cuáles son los intereses de los actores exportadores en aquellas regiones. Por lo tanto, en cada región estamos estableciendo una estrategia diferente respecto a cómo colaborar en su inserción comercial por parte de las pymes. Por su intermedio, presidente, también en lo relativo a los beneficios del TPP-11, en términos estrictamente comerciales. Nosotros hoy día, en lo relativo al acuerdo, al TPP-11, tenemos la siguiente situación. Si uno ve en términos agregados, el año 2019, las exportaciones chilenas al bloque del TPP-11 cayeron un 3.9%. Ese fue el mismo número que cayeron las exportaciones dentro del bloque. O sea, todos los países que son miembros del TPP en promedio cayeron sus exportaciones en menos 3.9. Todos estamos en el mismo lugar. De hecho, Canadá, en el 2019, cayó en su exportación en un 5.4. Nueva Zelanda, miembro del TPP, cayó en un 7.7. Japón cayó en un 8.4. Chile un 3.9. El 2020, las exportaciones chilenas al TPP cayeron en un 7%. ¿Saben cuánto cayeron las exportaciones de los países miembros del TPP al bloque? En un 10%. Sin embargo, el año 2021, las exportaciones chilenas al bloque TPP aumentaron en un 16.8%. Estos son datos del Banco Central y que sacamos de Comtrade. Ahora, la pregunta es, uno podría decir, bueno, ¿por qué cambia? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué, digamos, qué es lo que está pasando? Son más bien choques exógenos. La caída del comercio interno dentro del bloque TPP fue básicamente por lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Fue un choque que le afectó a todos los países que eran miembros del TPP en ese entonces. Ahora, si nosotros vemos en términos de beneficio arancelario el ingreso al TPP, nosotros, bueno, vamos a saber que, dado que tenemos acuerdos comerciales con cada uno de los países que son miembros del TPP, el arancel efectivo de nuestros productos al bloque es de un 0.9 hoy día. Un 0.9 serían el promedio arancelario efectivo que nosotros tenemos con los países que son bloques, que son miembros del TPP, dado que ya tenemos todo acuerdo. Si nosotros a su vez hacemos el siguiente ejercicio, analizamos todas las líneas arancelarias que nosotros tendríamos ventaja al momento de firmar el TPP, que serían alrededor de 2.930 líneas arancelarias, y si eso lo traducimos a productos, sería en términos técnicos de pasar a 6-8 dígitos, nos encontraríamos con 1.228 productos que entrarían con mejores beneficios, ¿okay? Que los que ya tenemos con los acuerdos comerciales. Y eso nos da que, si uno se pone a estudiar cuáles son estos productos, digamos, pasamos del dato agregado a ver dónde está este producto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el 36% de esos productos Chile tiene un potencial exportador. En este sentido, las ganancias comerciales, efectivamente, hay ganancias comerciales en esos 2.930 líneas arancelarias, pero que, como ya también se ha señalado en diferentes también investigaciones, son marginales, dado que ya tenemos acuerdos comerciales con cada uno de los países que son miembros del TPP. Esa es la situación en lo relativo a ventajas comerciales del acuerdo TPP-11. Luego, finalmente, en lo relativo a la situación del acuerdo de modernización de la Unión Europea y las políticas de Corfo en lo relativo al litio, yo preferiría también tocarlo en la parte reservada, porque también afecta uno de los artículos que me gustaría también hacerlo explícito a la hora de la discusión. Gracias, subsecretario. La diputada del Real pidió la palabra y después entraríamos al bloque de la sesión reservada. ¿Les parece? Diputada. Muchas gracias, presidenta. Saludar acá a la comisión y a usted, subsecretario. Por su intermedio, presidenta, subsecretario, en general en redes sociales y en su biografía hay mucha información sobre su persona y sobre que es un real detractor de los tratados de libre comercio. Quisiera leer incluso un párrafo donde dice: es detractor del TPP-11, autor de publicaciones cuestionando el TLC con Estados Unidos y defensor de la idea que la red de acuerdos comerciales ha limitado la transformación productiva con más Estado que propone para Chile. Además, dice que se juntó en junio con la agrupación Chile Mejor sin TLC, incluso tuvo en el mismo junio un desencuentro con el expresidente Frey por estos mismos temas.
hoy día lo vemos acá exponiendo en una posición totalmente distinta, abierta a los tratados de libre comercio, incluso queriendo profundizarlos. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha llevado a esos cambios? ¿Realmente cambió de opinión o estamos esperando el plebiscito de septiembre y después va a cambiar de opinión de nuevo? Quisiera que me contara un poco en ese sentido. Muchas gracias. ¿Esos datos biográficos están en Wikipedia? En distintas partes estuve leyendo. Bien, gracias. Ya. No en Wikipedia, en distintas partes. Por su intermedio, Presidenta, en lo relativo a Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, en lo relativo a la reunión con la agrupación Chile Sin TLC, esa fue una reunión que nosotros, por ley de lobby, se nos pidió en junio. Tuvimos la reunión en junio. Y nosotros la hemos tenido, como también hemos tenido, por ley de lobby, reuniones con ASEXMA, con SOFOFA, he ido a la Cámara Nacional de Comercio a exponer estos mismos temas que estoy conversando acá. He ido a la Cámara de Santiago de Comercio a exponer. Hemos tenido reunión por lobby con Albemarle, hemos tenido reunión por lobby con Google. Y lo que ha sido política y un sello de este gobierno también es que nosotros vamos a escuchar a todas las voces que tengan algo que decir respecto a la política comercial y respecto a sensibilidades que puedan tener. Escuchar no es escribir. Yo voy a escuchar a cualquier tipo de actor que tenga alguna opinión o algún interés se le pueda considerar que se le ha afectado en lo relativo a la política comercial. Y tal como yo me he reunido con SOFOFA, yo me he reunido con Chile Sin TLC y me voy a reunir con todas las ONG y gremios que tengan algo que informarnos para poder hacer de la política comercial una mejor política para nuestro país. En lo relativo al diagnóstico al cual usted hace mención, nosotros, yo diría que desde, insisto, el año pasado, siempre hemos sido bastante claros en que los acuerdos de libre comercio, los procesos de modernización, de actualización y de discusión de elementos que a nosotros sí nos parecen sensibles, como los mecanismos de resolución de controversia que hemos venido poniendo esa posición desde hace largo tiempo, se tienen que realizar, pero siempre vía los mecanismos bilateral y en discusión con nuestra contraparte. Eso es algo que ha estado en entrevistas que hemos dado. Desde la primera entrevista que nosotros dimos respecto al acuerdo de libre comercio, dijimos ese punto. El año pasado se nos preguntó los mismos temas respecto a los acuerdos y dijimos exactamente lo mismo que yo le estoy planteando acá. Entonces yo no creo que haya habido cambio de opinión. Lo que yo sí creo que hay es que ha habido mucha prensa y muchas diferentes perspectivas e interpretaciones y sobreinterpretaciones de lo que uno dice. Pero si usted lee lo que nosotros hemos venido planteando, yo estoy seguro que lo ha hecho, pero hemos venido planteando, siempre ha sido la idea que los tratados de libre comercio, al momento de discutirse y modernizarse, como ya se ha venido haciendo, y los temas que nosotros pongamos sobre la mesa van a ser siempre en forma bilateral y consensuada con nuestra contraparte. Eso. Gracias, secretario. Entraríamos... Perdón, tengo una sola pregunta con respecto a algo que dijo anteriormente el subsecretario por su intermedio. Es súper corto, pero súper rápida. Sí. Presidenta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, preguntarle al subsecretario con respecto a la consulta ciudadana para ver cuáles van a ser las políticas, digamos, de Estado con respecto al tema internacional. Me gustaría saber, primero, cuándo y cuánto va a costar. Si es que tienen la cifra ahora y tiene la fecha ahora, sería prudente que lo dijera ahora. Si no, podemos esperar para una próxima reunión, subsecretario, por su intermedio, señora Presidenta. Gracias, diputado. Quiero recordarles que hicimos ronda de 3 preguntas. Sí, porque no estaba. Ya. Pero porque tenemos que pasar a una segunda etapa de la sesión que va a ser reservada, donde el subsecretario nos va a explicar en qué punto están las negociaciones sobre tratados que se están haciendo. Subsecretario, si puede responder la pregunta del diputado Lavé y formula pero sí, por favor, ahora. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, 2 cosas. La consulta que hablaba el subsecretario, si esta va a ser vinculante o no, porque también eso es un tema interesante de tener en cuenta. Y todo lo que se habla sobre el litio, si está consensuado con el Ministerio de Minería, porque muchas veces hemos visto avances de otros ministerios de querer avanzar en el tema del litio,
pero el Ministerio de Minería se aboca mucho más al cobre y deja de lado el litio, entonces me gustaría saber si están en concordancia ambos ministerios. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada, subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, respecto al último punto que señalaba la diputada Cid, y tal como señalé en lo relativo a la consulta, esto va a ser una consulta no vinculante. Y eso también lo hemos planteado en los diferentes resultados y análisis que hemos hecho al respecto y en entrevistas, etcétera. En lo relativo al litio, sí, efectivamente, los espacios de discusión, las mesas que estamos formando, hay presencia del Ministerio de Minería, claro. En todo caso, es un buen punto aclararlo. En lo relativo, por su intermedio, Presidenta, lo que dice el diputado Lavé sobre la consulta ciudadana, dos cosas. Primero, la consulta ciudadana ha sido los mecanismos de consulta en lo relativo a política comercial han sido puntos que han señalado diferentes organismos internacionales. La OCDE recomienda, de hecho, hacer este tipo de consulta a la hora de establecer políticas comerciales, en forma mucho más profunda de lo que nosotros estamos planteando. En lo relativo a la estructura y los tiempos y los gastos de la consulta, nosotros estamos ahora elaborando el alcance que va a tener la consulta, porque dentro de nuestra estrategia es hacer un catastro de los diferentes actores exportadores, por ejemplo, en toda la región, ¿okay? A través del COSOC, el Consejo de Sociedad Civil que nosotros tenemos. Entonces, para eso tenemos que establecer cuáles son los diferentes actores, cuáles van a ser el tipo de mesas que nosotros vamos a establecer y también establecer los actores que van a guiar esa reunión bilateral, porque no podemos ser nosotros. Entonces estamos tratando de establecer el catastro de todos los actores involucrados para a partir de ahí hacer un análisis respecto a los costos que va a establecer. En todo caso, nosotros hemos estado analizando diferentes experiencias en lo relativo a consultas ciudadanas sobre política comercial. Y si uno ve los diferentes casos, tanto internacional como también los mecanismos de consulta ciudadana que han establecido diferentes ministerios, no solamente, digamos, en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Claro, por ejemplo, también el Ministerio de Energía en su momento, nosotros especulamos que el promedio de costos de este tipo de consulta iría entre 15 y 25 millones, en promedio si uno compara también con la experiencia internacional. Entonces, dentro de ese rango es lo que nosotros estamos pensando. Pero eso va a depender mucho del catastro de actores que nosotros hagamos a escala regional, porque hay un punto importante que tiene que haber una presencia regional también muy fuerte, porque gran parte de los exportadores... Exactamente. Gracias, Sí. Seguimos entonces al bloque de la sesión reservada, ¿les parece? ¿Hay acuerdo? Sí. Acordado. Y la verdad que me molesta mucho cómo usted nos trata y cómo lleva la comisión. Y quería planteárselo de frente porque no me gusta andar con las cosas por detrás. Creo que se puede mejorar, creo que podemos lograr grandes acuerdos. Yo la única vez que recuerdo haber tenido un maltrato similar ha sido con el actual senador Núñez en la Comisión de Hacienda. Y creo que nosotros, si bien tenemos diferencias ideológicas profundas, creo que sí podemos respetarnos y trabajar como corresponde. Y eso quería plantearlo en la comisión. Muchas gracias. Falta un minuto. ¿Alguien más? Diputada Ñanco. Si no tenemos que prorrogar esto. Sí. No, pero ahora estamos en el minuto. Presidenta, muchas gracias. A partir del día viernes 5 de agosto, las fuerzas de ocupación israelíes han lanzado una ofensiva preventiva en Franja de Gaza, la cual ha tenido como resultado la muerte de 43 civiles, entre ellos 15 niños y más de 300 personas heridas. Dicho acto constituye un crimen de guerra que merece ser repudiado por la comunidad internacional en su conjunto. Esto se enmarca en una política sistemática de segregación y de genocidio impulsada desde el Estado de Israel, el cual ha violado en reiteradas ocasiones las diversas resoluciones que Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad han redactado al respecto. Tanto Chile como Naciones Unidas reconocen a Palestina como un Estado soberano, por lo que nuestro país debe mantener una postura coherente con el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos como históricamente la ha tenido. Por tanto, señora Presidenta, por su intermedio vengo a solicitar a esta comisión se pronuncie respecto a esta situación, condenando las acciones militares emprendidas por Israel en Franja de Gaza a partir del pasado viernes 6 de agosto del presente. Y en segundo lugar,
solicito a través de su intermedio, Presidenta, se oficie a Cancillería para manifestar nuestra profunda preocupación frente a estos condenables acontecimientos, indagando en cuáles han sido las acciones que ha tomado la Cancillería en relación a estos hechos. Vengo a presentar, señora Presidenta, este pronunciamiento. Le voy a dejar una copia para que podamos verlo. Muchas gracias. Eso podríamos verlo en la próxima sesión, tal vez, tu planteamiento. Sí, creo que enviarlo a cada uno de nosotros para que lo leamos bien. Sí, no hay un quórum suficiente para tomar una decisión en ese sentido y tendríamos además dañando tener un texto sobre el cual pronunciarnos. ¿Alguien más? Diputado González. Gracias, Presidenta, perdón. Es para solicitar que pudiera ser informada la Comisión respecto de la controversia relacionada a supuestos aviones que nos tiene complicado en términos de la opinión pública con el país hermano de Argentina. Y bueno, no hemos tenido mayores fuentes oficiales más que lo que aparece en prensa, que siempre se distorsiona bastante. Así que quisiera pedir a la Comisión que pudiera ser, o a usted, Presidente, que pudiera ser invitada la Cancillería para que nos pueda informar. Podríamos oficiar que la Cancillería sacó un comunicado de prensa oficial señalando que no tienen información, que se la van a pedir al Ministerio de de Defensa. Defensa. Les había informado que estaban los radares chilenos esta posible situación y que en las conversaciones bilaterales iban a aclararlo. Yo creo que podríamos oficiar para lo que solicito es que pueda ser tratado en esta comisión, Presidenta, porque la información es una no información. O sea, lo que dicen, mire, no tenemos nada. Sin embargo, yo no creo que sea que esté basado en hechos imaginarios, sino que efectivamente hay aviones que transitaron, que pudiera ser narcotráfico, pudiera ser muchas cosas. Entonces, esta comisión necesita también abordar los temas con una cierta contingencia. Un oficio de fiscalización, no sé, hay ministerios que como el Ministerio de Obras Públicas, que suelen no contestarlo. Entonces también tiene que ver con los tiempos, y esta comisión no puede quedarse esperando que aparezca en prensa o que nos mande un oficio en un mes más. Por eso pido eso, pero bueno. Sí. Por su intermedio, Presidenta, para que ustedes sepan, nosotros en la Comisión de Defensa vamos a pedir a la Ministra de Relaciones Exteriores y sobre todo a la Ministra de Defensa, que es la que maneja la información. No se olviden que Aeronáutica depende de la Fuerza Aérea. Yo también, esto es raro, si es que fue cierto o no fue cierto, porque hay que ver en qué plano lo hacen. No te olvides que en la zona se habla de Islas Malvinas o el sector, ellos extendieron también su plataforma y lo tienen por ley. Entonces a lo mejor ellos están reclamando por eso. No sé, yo creo que hay que, porque ellos tampoco han dicho, no han dado mayor información. Diputado Moreira, yo creo que efectivamente si alguien hay que invitar a la Ministra de Defensa. Ahora, yo personalmente no creo así a pie juntilla los comunicados de verdad de la República Argentina. Pueden haber absolutamente no ser así. Creo en lo que señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro y lo que señaló nuestro Ministerio de Defensa, pero podríamos invitar a la ministra. Diputado a la vez. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, totalmente de acuerdo con los dos parlamentarios que me antecedieron. Solamente preguntarle al secretario si es que se puede hacer una comisión mixta con la Comisión de Defensa para tratar una sola vez el tema, tomando en cuenta que tiene relaciones internacionales, como también tiene tema de seguridad nacional, y poder a lo mejor hacer economía de escala, digamos, con los tiempos de las dos comisiones. Eso, don Cristian, tiene que ser autorizado por la sala. Y ustedes deben proponerlo en la sala, de que se forme una comisión mixta de defensa. ¿Lo puedo proponer mañana? ¿Y la comisión investigadora del...? Es difícil orgánicamente hacerlo, ¿ya?
Se ha hecho, pero en estos casos es invitando a los parlamentarios de otra comisión a que asistan a la sesión donde va a estar la ministra de Defensa. Que es lo que la presidenta de la comisión con el presidente así es. Así es. Pero no... Lo veremos que nosotros nos inviten para allá, pues, presidenta, a lo mejor usted con Sí, la otra porque creo presidenta... que... Ella también es de defensa. Yo soy de defensa también. Creo que corresponde pero que ellos vengan acá. Que Defensa venga. Que Defensa venga para acá porque esta comisión tiene prioridad en el reglamento nuestro sobre defensa. Yo creo que podríamos invitar a la ministra de Defensa. Eso sobre ese punto. Así es, invitemos a la ministra. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Listo. La próxima sesión. No, un placer.